Bueno, nos metemos en la economía. Fernando Manu, ¿qué hace, Fer? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Buen día. De visita en Buenos Aires. De visita en Buenos Aires. De visita por Buenos Aires. De visita por... Así es. Qué privilegiado que sos. Vengo, te diría que casi todas las semanas, pero ahora hace 2 semanas que no vengo. Sí, lo sé. Che, te invitamos porque, bueno, se conoció el último dato del EMAE. La tenemos a Ceci también, que es una gran explicadora de las cosas inexplicables. Así que estaría bueno que entre los dos expliquen un poco, si les parece bien, esto del serrucho. Porque aparte es un... Expliquen esto, porque está bueno. Ese serrucho también depende con qué lo comparás, porque digo, es mes contra mes anterior, es mes contra el idéntico mes del año anterior, y después es mes comparado con el acumulado de este año. Con lo cual, sí, a mí me subleva, diría Pichetto, esto de acomodar uno de los 3 caminos para entrarle al EMAE acorde a mi conveniencia. Busquemos el que de verdad explica la realidad de lo que se está viviendo hoy con la actividad económica en Argentina. Mira, para mí hay que mirar siempre el que compara contra el mes anterior, ¿sí? El mes contra mes. Que ayer informaron que abril cayó 1,5%. El mes anterior, en marzo, había rebotado 3%. En febrero había caído. En enero había subido. Y ese es el serruchito, sube y baja, sube y baja. Esa es la comparación un poco para entender qué está pasando en la economía. La interanual, que es el 2,3, comparado contra abril del año pasado, es una historia que mete varias... ¿Viste? Mete unas elecciones en el medio, otro dólar. Un poco lo que me parece que refleja ese dato de abril. Es abril, que es medio viejo, ya estamos terminando junio. Es un poco la aceleración... Para mí es la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Que básicamente hizo que caigan los salarios desde las elecciones de octubre 2025 hasta marzo, los salarios cayeron. Recién los estaba escuchando hablando de la morosidad. Sí. Digo, todo va relacionado con la inflación. O sea, desde octubre a 2025 a marzo los salarios cayeron porque la inflación aceleró a niveles del 3% y las paritarias estaban seteadas en 1,5%. Pensando que después de las elecciones la inflación iba a bajar. Y no pasó, subió. Entonces, eso hizo caer el salario. Eso básicamente explica en gran parte, ese serruchito. ¿Por qué? Porque el salario, la actividad está explicada, el 70% de ese movimiento, para que lo entiendan, el 70% de la actividad mensual lo determina el consumo. ¿Sí? Y el consumo es salario, empleo y crédito. Sí. En estos meses, por eso digo, para mí es dato viejo. Ajá. Sí. Es hasta abril. Este serruchito fue para mí la caída del salario, ¿sí? Por eso vimos que un sector subió, pero el consumo masivo venía bajando. ¿Me explico? Sí, pero entonces vos ves... no es que un mes el salario subió y después bajó y subió. No, los salarios vienen. Es el contexto, ¿sí? Ese serruchito te lo dio porque en abril llovió mucho y la construcción cayó. El mes anterior Marzo. te había dado... marzo para arriba. Claro. ¿Por qué? El marzo había dado porque en febrero algo pasó que era... se había ido el efecto trigo de diciembre. En diciembre pegó un salto y todo, un salto tremendo, pico histórico, toda la propaganda. Pero decía, si no pasó nada de nada. Claro. Bueno, entró el cosechón de trigo. Claro. Entonces, y ahora va a pasar, la cosecha, ¿me explico? Esos serruchitos... Sí, a mí lo que me preocupa... importante es el contexto. Fernando, es que vos me decís, la lluvia, el cosechón... Me gustaría que me digas, hay una línea de tiempo donde el gobierno está... Bueno, ¿hacia dónde vamos? quiere ir ahí. Ahora, Si no, por eso digo, para mí abril es dato viejo. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de abril la inflación empezó a bajar y Sí. tenés paritarias nuevas. ¿Y desde ¿Sí? mayo cómo estamos? Entonces, mayo es rebote, junio para mí es rebote. ¿Por qué? Porque es inflación para abajo. O sea, con cuando se nuevas sepan esos paritarias. datos decís que van a dar mejor. Claro, va a dar rebote, y va a dar mayor estabilidad. Está bien, ahora te entro de otro lugar. ¿Me explico acá? Vos decís que se cortó el serrucho. Se cortó el serrucho. ¿verdad? Ahora te lo entro de otro lugar. Digo,
separemos sectores, porque vos decís, che, Sí. en general esto crece. Ahora, supongamos para que la gente nos entienda, que en esta mesa, que ahora somos 5, Sí. decís, che, el crecimiento de esta mesa es 20, ¿no? Fantástico. Gonzalo creció 16 Sí. y cada uno de ustedes crecieron 1. Con lo cual, por más que... nosotros caímos y Gonzalo tuvo Lo que, 16 digo es, arriba. lo que digo es que tengo la sensación que a veces, si no explicamos con claridad que hay 3 sectores que empujan, el global, en términos macro, da bien, pero cuando haces el desagregado, Es que, mira, te lo voy a explicar así. En todos los sectores en Argentina es todo a 2 velocidades. sí. Sectores están, ustedes 3 que están bien, nosotros 3 que estamos abajo. Ingresos, ustedes 3 que están un poco mejor, nosotros 2 que estamos abajo. Consumo, ¿por qué el gobierno dice consumos en máximo y la gente de Sí. consumo masivo dice consumos en mínimo? En mínimos. Y los 2 están diciendo lo mismo. Los 2 tienen razón. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el consumo de cuentas nacionales incluye bienes durables, autos y motos que estaban volando y consumo masivo y también turismo. Entonces, alguien que se vaya al Mundial ahora entra en consumo. Claro. El viernes que se van a ir muchos al Mundial. Digo, tenés 2 velocidades en consumo, 2 velocidades en ingresos, 2 velocidades en sectores también. Y esas 2 velocidades. Está bien, te perdón, cierro termina, sí. un poco para terminar la idea de los sectores que estaban más rezagados, que es comercio, construcción, industria, algunas industrias, cuando se vaya el serrucho, porque es básicamente cuando baje la inflación y rebote el salario, que ya viene pasando en abril, mayo y junio, Sí. porque ahora hace 3 meses que el salario le volvió a ganar a la Sí. inflación, pero estuvo 7 meses perdiendo. Por eso está bueno 7 contar- meses seguidos. Ah, digo, Entonces, es otro el contexto. El segundo trimestre va a ser mejor que el primero. Para mí el primero fue malo. Más allá de que lo vendan como máximos históricos. Fue malo. Es un serrucho que es malo, pero ¿por qué? Porque la inflación era 2, 3 y las paritarias estaban clavadas en 1,5. Ahora, recién estaba el chico este hablando Sí, de la UOM. el de la UOM. La UOM abrió, todos los sindicatos firmaron paritarias nuevas en abril. Entonces vos ves que en abril están todos al 4 mensual, 5 mensual, con bonos, Que les compensa. con subas no remunerativas de 120.000, 130.000 pesos. Cuando haces la suma, te da más o menos un 4%, que eso fue en abril. En mayo también, con inflaciones de 2,6, 2,1, y yo tengo proyectado para junio 1,9. Con salarios que van a ir arriba. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, vos vas a tener abril, mayo y junio. Por eso el título para mí es... Estos datos son todos viejos. Digo, hasta abril venía mal venía en serrucho porque la inflación se había acelerado. Y desde mayo para vos el Para mí serrucho se cortó. Ese serrucho se cortó porque el salario empieza a rebotar. Lo que pasa es muy Nuevas difícil Fer, paritarias y medir el baja bienestar. inflación. Digo, si vos venís cascoteado 12 meses, por más que te recuperes 3, en definitiva, matemáticamente estás 12 menos 3 da 9. Exactamente. Digo, y la gente tiene todo su derecho a sentirse como el Tujes. Digo, por más que la cosa se recupere. Entonces, por eso me encanta hablar con ustedes que hacen economía para ver de qué manera poder analizar esto siendo honesto con la realidad y también siendo honesto con una perspectiva de futuro que si es buena, hay que mirarla con ojos positivos. El tema es cómo hacer la transición, ¿viste? Yo lo tengo al hacha toda la tarde, ¿viste? Sí. Que el hacha es la pyme caminando. Claro. Y yo defiendo este modelo todo, pero el mientras tanto, a mí es una patada en la nuca todos los días. Mira, para mí, obviamente que los sectores ganadores nadie le está dando bolilla. Lo que estamos viendo, al menos yo me focalizo, me estoy muy el que atento cruje. a si cerraron paritarias, por ejemplo, porque era clave. Digo, no va a rebotar la actividad con paritarias en un techo Por del debajo de la 2%. inflación. No, Imposible. el techo del 2% no existió. Es imposible. Sí, cerraron al 5%. No existió. Pero bueno, nos convencimos todos que era un techo de 2%, uno hablaba y bueno. Pero porque es natural, porque hay muchas paritarias que están indexadas a la inflación anterior. ¿Me explico? Sí. Entonces, digo, para mí no, es como digo yo, no estás ni cerca del 2001 ni es Disneylandia, como vende el gobierno. No estábamos Ninguna de las planteando dos. ese escenario. Ahora, y en ese número de paritaria, el temor del gobierno es, ojo que me paso
y vuelvo a tener el problema de la inflación? No. Yo me parece que con los volúmenes que estamos viendo, que todavía están muchos sectores que les está costando, fíjate lo que pasó en junio. Yo tengo la inflación semanal. Sí. Y el dólar subió 4,5%. Sí. Y la inflación ni se movió semanalmente. Fue 0,3 semanal, 0,2 me dio la semana. ¿Cuánto te dio el pasada. mes? 1,9. Entonces, con 4,5 de suba del dólar. Eso es porque las empresas tuvieron paritaria, suba de dólar y no lo trasladaron a precio. ¿Por qué? Porque tienen que sostener el volumen, porque ese -3 que está consumo masivo, -3 que está en industria, tienen que pasar a 0. Me explico, tienen que recuperar. Ahora, entonces absorben un poco de margen. Ahora, en ese esquema, me parece que la palabra de este modelo es heterogéneo, ¿no? Nadie discute que la economía no está en recesión, el número da positivo del promedio de la economía. Ahora, me parece que la pregunta que nos empezamos a hacer ahora, con 2 años y medio de economía de Milei, con un sector energético y un sector minero despegando claramente, con el campo en una situación muy beneficiosa, o la agroindustria en una situación muy beneficiosa, es si esa heterogeneidad va camino a cerrarse o si vamos a convivir siempre con esa diferencia. Para si vamos mí, a tener una economía con 2 situaciones muy distintas, depende en qué sector estés. Para mí sí, los rezagados van a acelerar, no sé si a cerrarse. Ok. O sea, la construcción, que está 20% abajo de 2023, va a acelerar en los próximos meses, porque hay factores que les están, ya se están viendo señales, pero no va a recuperar el -20 de caída, no lo va a recuperar. Digo, salarios del sector público, que está 25% abajo, va a recuperar, viene recuperando, pero no lo va a recuperar en 2027. Claro. Cuando haga la cuenta, va a decir, ¿cuánto estoy contra 2023? Sector de construcción, -15, ponele. Claro. Salario. Yo te lo digo, ustedes me conocen porque hemos hablado, trato de mirar todos los datos. Yo estoy siguiendo la paritaria de la Policía Federal. Sí. -35 abajo. Lo es un votante teoría, de Milei. Vos decís, la Policía Federal es policía, digo. Y no va a cambiar. Y no, digo, eso, no bueno, con un decreto se cambia. Sí, se puede achicar, pero... Docente estaba -35 y fue 20% le dieron hace 3 semanas. Igual están abajo todavía. Claro. Por eso digo... Ahora, los rezagados yo creo que van a recuperar, está ahí un poco cuando me preguntan a mí, uno va a dar charlas y me preguntan, bueno, ¿cómo va a llegar la economía a 2027? Sí. Crisis como la de Macri no la vas a tener, te la firmo. Ruido con el dólar vas a tener, es obvio. Eso ok, la actividad va a llegar un poquito mejor, ¿sí? Los rezagados van a reactivar un poco mejor que como estás hoy, ¿sí? Posiblemente como estuviste el año pasado. Pero cuando hagan la cuenta, hay sectores que van a estar arriba y hay sectores que van a estar abajo, que no van a recuperar eso. Esa es la economía con la que va. Sin crisis, pero no es una economía burbujeante. Ahí la pregunta entonces, quizás, el politólogo dirá... Hay que ver cómo le va el humor de la calle va a decir, bueno... Por eso te iba a preguntar ahí. Y no quiero poner el politólogo porque si no suena... a tribuna. No, yo también me animo a decir. No. Me imagino a Santilli y Karina diciendo, este es el escenario, ¿cuánto medimos? Tanto. Al otro mes, este es el escenario, ¿cuánto medimos? Tanto. La clave es el salario. Tenemos que ganar la elección. De nuevo, es el salario. Digo, mayor salario, mayor apoyo. Menor salario, menor apoyo. No es muy difícil la cuenta. Claro. Desde las elecciones de octubre hasta marzo, los salarios cayeron, el apoyo al gobierno cayó. En los últimos 3 meses, el salario rebotó porque bajó la inflación, vieron que ya salió bueno. Sí, te la dio mejor. Dio mejor. Estás a punto de decirle plan platita. Es que para mí hubo un plan platita. O sea, las tasas bajaron, no le pusieron techo a las paritarias, no tuvieron techo. Bajaron las tasas de interés, aunque todavía sigue el tema de la morosidad, y le pusieron un piso al dólar. O sea, eso es plan platita. Digo, suena a un titular, pero si no, el sector afectado por la baja del dólar
Si el central no compraba 11.000 millones de dólares, el dólar se iba a 1.000. Imagínate ese que está diciendo con 1.500 no sobrevivo. Sí, Imagínate si hoy tuvieses un dólar de 1.000. Ahí estuvieron tres variables donde yo creo que el gobierno se metió a decir, al dólar le ponemos un piso, bajamos las tasas y no le ponemos el techo a la paritaria. Eso es como por lo menos para aflojar un poco, que es lo que vamos a ver ahora. Para mí el rebote es moderado, va a ser, y es lo que yo siempre digo en las charlas. ¿Milei es competitivo? Sí. ¿Tiene garantizada la reelección? Para mí no. ¿Por qué? Segundo, en un escenario donde en 2027, un escenario de crisis como la que tuvo Macri, es bastante baja la chance. El que la tiene complicada es Kicillof, porque, digo, no le va a pasar lo que le pasó a Macri, donde Alberto Fernández era competitivo. Claro. Hoy enfrente no tenés... tenés la nada misma, Digo, básicamente. necesitas una crisis fuerte para que Kicillof sea competitivo. Vos dijiste... ¿Me explico, no? Sí, perfecto. Sí. Dijiste al pasar que en el 2027 el dólar en un año electoral se va a mover. Se va a mover. Sí. El gobierno se la pasa, si lo escuchás a Federico Furiase o a Luis Caputo, se la pasan explicando que el gobierno ha cerrado ese riesgo. ¿Qué decís el dólar Mirá, se va a mover? ¿Qué nos tiene que preocupar del dólar en el 2027? El Tesoro está ocupado en dos frentes. Uno es que tiene que pagar deuda. Entonces dice, bueno, voy juntando dólares ahora, le muestro a los inversores, mira que te voy a pagar. No voy a defaultar. 2026 lo tiene cerrado y 2027 le falta plata. Sí. Entonces, empezá a prefinanciar ahora, así el año que viene estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque mirá, si una encuesta sale mal para Milei, el riesgo país va a subir, el dólar va a subir. Esa es la variable El riesgo peronismo país. te tira el torpedo sabiendo que Esa si es la dice algo variable fuerte... riesgo país. Claro. Mirá, Sí. Milei va a sacar 20%, el riesgo país va a subir. Entonces, si sube el riesgo país, sube el dólar. Claro. Entonces, eso es un frente, que lo están avanzando. El segundo frente es el poder de fuego. Es cuántos dólares o cobertura cambiaria, dólar futuro, suba tasas de interés, tiene el Banco Central para defender el dólar. Claro. Porque va a subir, va a haber más demanda. Bueno, ahí se están armando un poder de fuego de 20.000 millones de dólares, que no son billetes, son cobertura cambiaria. Claro. Como para, si aparece algún ruido, yo creo que Kicillof no es competitivo, pero falta mucho todavía para las elecciones. Por Falta ahora la no lo oferta es. electoral, Sí. falta que Cristina dé Falta un su montón. apoyo a ver si se lo va a dar a Kicillof o a un nuevo. Sí. Digo, Sí, faltan un Falta montón de mucho. cosas. Falta un montón. Fer, gracias por venir. Un placer como siempre. gracias.